Hoy vamos a hacer un programa de síntesis de todo lo que llevamos del Caribe, de todos los diferentes ritmos y de todas las diferentes historias, para entrar en contacto con esta parte de todo lo que ha sido las Antillas Mayores. Hemos estado hablando a lo largo de todo este tiempo de lo que es el espectro del Caribe. Una de las cosas más importantes que tiene el Caribe como historia es la diversidad. Tiene una cantidad de historias comunes, pero fundamentalmente es un conjunto de diversidades, y en esto está su mayor riqueza, y en esto está su mayor legado histórico. Entonces, básicamente lo que hemos trabajado son hasta ahora las Antillas Mayores. Hoy vamos a llegar a un punto en que hacemos una síntesis, hablamos un poco de la parte francesa, y luego vamos a hacer una pausa para el tiempo de la Navidad. Hacemos una pausa en la Navidad, y después de los días de Navidad y Año Nuevo, de 2 o 3 programas de pausa, continuamos con la historia de las Antillas. Y al continuar con la historia de las Antillas, vamos a ver ya la parte moderna, lo que va a ser la Revolución Cubana, la dictadura de Papa Doc y de Nene Doc en Haití, la fiesta del Chivo, la dictadura de Trujillo en República Dominicana, lo que va a ser el devenir actual de los pueblos de las Antillas y las historias de otros pueblos que también nos faltan, como Trinidad y Tobago, como Grenada, como Nassau, muchos otros, como Bahamas, muchos otros pueblos que también forman parte de este inmenso y diverso mosaico que es el mundo de las Antillas y el mundo del Caribe. Entonces, todos estos pueblos tienen una historia común, como hemos visto, pero también tienen una cantidad de diferencias, y en las diferencias está su diversidad, su heterogeneidad cultural y su riqueza. Por eso aquí se hablan las lenguas, se habla el francés, se habla el inglés, se habla el español, se canta en todos esos idiomas, y cada uno de estos pueblos tiene una manera particular de hablar las diferentes lenguas europeas. Esa manera particular tiene que ver con la forma como los pueblos africanos han incorporado sus acentos y sus propias palabras a los idiomas de colonización de los cuales esta isla fueron objeto durante mucho tiempo. Entonces, pues todas estas islas, como hemos visto, pues las descubre Colón, y son las primeras que descubre en su camino hacia la tierra firme. Lo primero que descubre son las Indias. Entonces por eso llegaron hasta muy entrado, casi el siglo XX, se llamaban las Indias Occidentales, West Indies, que fue como se le llamó a Jamaica, y a muchas de estas islas se les llamaba las West Indies, que Cristóbal Colón vino buscando en su primero y segundo viaje. Entonces cada una de estas la descubre en el primero o en el segundo viaje. En el segundo viaje es cuando va a descubrir Puerto Rico, y así. Entonces, estas islas, primero habíamos visto, son colonización española, porque son los primeros que llegan a esta parte y son los primeros que montan el imperio. A partir de ahí se van a volver bastiones. Cada una de estas islas va a ser un bastión. Primero todas van a ser españolas, y luego cada una de estas islas, las que pudieron, van a ser tomadas por los ingleses y por los franceses cuando lleguen en el segundo turno. Los imperios en el Caribe
se turnan y tienen un orden en el que llegaron. Los primeros que llegaron fueron los españoles, y los españoles fueron los que se tomaron todas las islas, llegaron luego al Istmo de Panamá, y por el Istmo de Panamá empezaron toda la ruta que llevaría al sometimiento y a la llegada a los imperios aztecas, incas, a uno y otro lado del continente. Entonces, cuando se va a montar el imperio, esos lados del continente se van a convertir, las islas del Caribe se van a convertir en puntos estratégicos de las conquistas de cada uno de estos imperios. Entonces, primero se vuelven puntos estratégicos en las conquistas que van para la Veracruz y las que van para abajo. Entonces, La Habana se van a convertir en puntos estratégicos de toda la parte de los imperios. Entonces, la primera parte es la llegada a un mundo que en ese momento, cuando van a llegar los españoles, ese mundo es taíno y ese mundo es Caribe. Y los taínos y los caribes son una gran migración arawak que viene del Paraguay, y que se hablaba que míticamente en alguna parte había unos dioses de grandes templos que en algún momento iban a imponer sobre los suyos su religión. Ellos iban a buscar a los pueblos de los grandes dioses. La leyenda dice que esos pueblos pueden ser los aztecas, y la gente, mire, arrancaron desde el Paraguay para llegar a la tierra azteca, pero en el momento, y se van encontrando con todas las islas del Caribe. Hubieran llegado probablemente de no haber entrado en ese momento en acción el mundo de los españoles, porque ya iban en las Antillas, y de ahí eventualmente hubieran podido llegar al mundo azteca. Es una gran migración arawak que arranca desde el Paraguay. Entonces, todas las islas de las Antillas y el Istmo de Panamá vienen también, son parte de esa gran migración taína y caribe. Los taínos y los caribes, ahí hemos visto, tienen una idiosincrasia muy diferente. El taíno es mucho más, tiene una existencia mucho más pacífica, mucho más acompasada. Esto también hizo que fuera muy difícil, digamos, que los hizo bastante vulnerables a los niveles de agresión con que se encontraron cuando llegaron los españoles, mientras que los caribes van a librar una resistencia tan tenaz que hasta entrado el siglo XVIII todavía estaban resistiendo en las islas del Caribe. Y hubo casos, como habíamos visto, como el de Grenada, que cuando se vieron verdaderamente amenazados, en masa se botaron, se suicidaron antes de caer bajo el imperio español. Entonces, hay un mundo taíno y hay un mundo caribe. Y finalmente, pues sobrevivieron. En nombre de todo el mar donde están las Antillas, se nombra por estos pueblos, por los caribes, que estuvieron en todas las Antillas y en la costa atlántica, y que forman parte de las costas de Colombia, y que forman parte de todas las islas de las Antillas y de Panamá, y dan nombre a todo el mar, que es el escenario de este mosaico cultural e histórico que es el mundo de las Antillas. Entonces, está el mundo caribe y el mundo taíno. Llega el imperio español y se monta sobre ellos. En algunos lugares los exterminaron por completo, como en Cuba. En Cuba, por eso la península de Matanzas lleva ese nombre, por el exterminio del pueblo de Matanzas. Entonces, y de allá se van a convertir en un principio en una ruta. Después de convertirse en una ruta donde se monta el imperio, a partir del cual el imperio se va a esparcir, ahí están bajo la dominación española. Después, entonces, muchos de estos pueblos van a hablar lenguas españolas, y por el caso de la dominicana primero se llamó la española y después se llamó Haití por el pueblo original haitiano, y luego cuando se va a producir la independencia entre Haití y la Dominicana, ellos se van a llamar República Dominicana, porque los dominicanos, los sacerdotes dominicos, la comunidad de los dominicos, eran protectores de los indígenas, y los indígenas son una característica de la parte dominicana de la isla, donde hubo la presencia española y el mestizaje. En la parte de la parte española de la isla, la parte francesa va a tener toda la influencia africana. Entonces, primero están todos ellos, y después vienen las disputas de los demás imperios por la hegemonía en estas islas. Entonces, más adelante vienen los ingleses y los franceses a disputarse con España la hegemonía sobre las islas del Caribe, y más adelante vienen los holandeses.
Entonces, al llegar los holandeses y al llegar los franceses y al llegar los españoles y al disputarse, toda la geopolítica de Europa se estaba jugando en el Caribe. Y todos los problemas que tenía Europa los trajeron para el Caribe. Entonces trajeron los problemas, los que tenían con irlandeses y escoceses, los ingleses fueron y los trajeron para Jamaica. Los que tenían con católicos y protestantes se vinieron también a mostrar por qué en algunas poblaciones de algunas de esas islas son protestantes, por qué otras son católicas, porque eso depende de las peleas que se estaban dando en ese momento en Europa. Entonces, cada una de estas trae sus propias peleas a las islas del Caribe. La pelea que tenían los holandeses contra los españoles para poder, porque estaban siendo dominados por los españoles, se va a traducir en toda la piratería en ultramar. La pelea, digamos, toda la pelea para quebrantar el imperio español se traslada a la piratería del Caribe. Y por eso primero son parte del Imperio Español, luego viene toda la guerra de la piratería para atacar todas las riquezas que salían de España por la vía de La Habana y que traían toda la riqueza del Potosí y toda la riqueza del oro en América. Entonces ahí viene todo el tiempo de lo que van a ser los piratas y va a ser todo este tiempo de acá. Entonces cada una de estas islas está influenciada por esa historia. En principio es la dominicana, es la española, pero hay una presencia francesa que va socavando el mundo español, y hasta que la isla se divide en una parte francesa y una parte española, luego va a tener en su totalidad un mundo francés y luego una parte va a ser de nuevo española. Entonces todas las vicisitudes que pasen en la Dominicana hacen que la gente se pase para Cuba y que Cuba poco a poco se vuelva cada vez más importante y Cuba y Puerto Rico se van a volver las más importantes en términos estratégicos para España, porque son las que mejor se pueden defender. Entonces eso hace que la isla de Jamaica quede, digamos, mucho menos defendida y menos difícil de tomar que Cuba, Puerto Rico o la Dominicana, que además ya se había independizado por las rebeliones. Entonces eso va a hacer que los ingleses se concentren en la Dominicana. Lo que quede, lo que sobre, lo cogen los holandeses. Entonces ellos cogen Aruba, Bonaire y Curazao, y hay islas que se van a repartir, como la isla de San Martín, que quedó mitad francesa y mitad holandesa. Entonces la distribución cultural europea de estas islas está por la capacidad que ellos hayan tenido de enfrentar al imperio español y sacarle un pedazo de la tajada, o organizar rutas de piratería para entrar a coger los barcos que venían y robarles los grandes galeones y el oro que tenían. Entonces eso es lo que va a determinar la presencia europea. Con la presencia europea también viene la presencia religiosa. Entonces eso es lo que va a determinar si unas islas son católicas o si son protestantes. Y después de la parte de la montada del Imperio Español, de la hegemonía por la presencia de los otros dos imperios, el inglés y el francés, en las Antillas, va a venir el tiempo del azúcar. El tiempo del azúcar va a traer la cultura de las plantaciones, y la cultura de las plantaciones va a traer la gente de África. Y al traer la gente de África, la composición fundamental de las Antillas va a entrar en acción histórica, porque la composición fundamental es africana, por la cantidad tan inmensa de comunidades africanas que fueron esclavizadas, diezmadas y traídas a las Antillas. Cada una de esas comunidades africanas, en conjunción con el mundo europeo que le tocó, va a desarrollar una respuesta histórica a todo, al desarraigo y al tener que vivir una vida en las condiciones más difíciles. Entonces habíamos visto cómo en Haití se resuelve la interacción se resuelve a través del vudú, y cómo ellos lo que van a hacer es ese sincretismo entre el mundo africano y el mundo francés a través de la religión del vudú. En Cuba se hizo a través de la santería. Y la santería es el sincretismo entre los santos católicos cristianos y el mundo africano, que se va a resolver a través de lo que va a ser toda la santería y del mundo de los orishas con la religión yoruba. Cada uno de ellos, vimos también en Jamaica cómo allá son protestantes, luego no va a haber santería, entonces lo que va a haber es una conjunción judeo-cristiana que va a producir un mundo diferentísimo con una herencia etíope que va a ser el mundo del reggae y el mundo del rastafarianismo.
Cada uno de estos pueblos va a producir una conjunción africana que es lo que le va a dar la especificidad en la música a cada uno de ellos. Por eso hay tanta influencia santera en la música cubana, hay influencia de vudú en la música haitiana, hay influencia rastafari en la música de Jamaica. Cada una de estas músicas está determinada por esa conjunción entre la respuesta africana a la esclavitud y al colonialismo europeo, y lo que quede hoy pueda irradiar de la resistencia caribe o del mundo taíno. Entonces, esto es lo que va a crear, digamos, el espectro fundamental. Viene primero el periodo del descubrimiento, la disputa por los mares, la creación de las rutas, el tiempo de la piratería, la llegada del mundo del azúcar y de la cultura de las plantaciones. Y ahí vienen los procesos de rebeliones y de independencias, que en algunas se va a lograr y en otras no. O en algunas se va a lograr, pero de una vez quedan estipuladas en el siguiente imperio. Entonces, en la primera parte estamos viendo toda esa historia, cómo aparecieron, cómo llegaron, quiénes los conquistaron, contra quiénes se rebelaron, de qué manera se independizaron, hasta llegar al punto de las independencias en cada uno de estos pueblos. Entonces, esto se expresa musicalmente, pues, de todas las maneras que hemos visto. Entonces, hemos visto cómo, por ejemplo, en Puerto Rico, esto se expresaba a través de Ismael Rivera, por ejemplo. Esta es uno de los que vamos viendo. Cada uno de estos tiene una respuesta diferente, musicalmente hablando. Entonces habíamos visto en Puerto Rico, que por ejemplo es una de las últimas en independizarse, y cuando se independiza va a quedar de una vez anexada al siguiente imperio. O sea, estamos trayendo toda la historia a un punto en que queden todos más o menos en la misma etapa histórica. La etapa histórica en la que vamos a llegar ahora es cuando se va a producir un cambio del mundo español, francés o del mundo holandés a la llegada de Norteamérica en la presencia del Caribe. Hasta ahí es que estamos llegando en nuestra historia. Entonces, Puerto Rico se va a independizar dentro del contexto de lo que fue la guerra de independencia cubana, pero sin una guerra propiamente dicha. Ellos tuvieron muchísimas rebeliones de esclavos, muchísimas, porque el problema de la esclavitud en Puerto Rico fue también muy dramático. Pero ya en el momento de la independencia ellos quedan directamente anexados a los Estados Unidos y no hay una transición en la cual ellos puedan, digamos, determinar, porque ellos fueron entregados por un tratado en París cuando terminó esa contienda. Entonces ellos quedan de una vez parqueados en el mundo de los norteamericanos. Eso por el lado de Puerto Rico. Por el lado de Cuba, Cuba también va a quedar en unas condiciones similares, pero no por el nivel de la guerra tan terrible. Ellos no van a quedar directamente anexados, pero sí van a quedar con bases allá. Y van a quedar, digamos, con un compromiso muy grande con los Estados Unidos, no tan directo como el de Puerto Rico, pero sí con un compromiso enorme con los Estados Unidos por todo el papel decisivo que los Estados Unidos tuvieron en la independencia de Cuba. Entonces, con Cuba hablamos, hoy escuchamos un poquito de los orishas. Con Cuba escuchamos a los orishas underground de La Habana. Vamos escuchando diferentes manifestaciones sobre cómo esta gente musicalmente se ha expresado en toda su diversidad.
La dominicana, primero va a ser va a ser la española, luego va a ser parte de Haití, va a ser parte de los reinos haitianos. Haití va a generar todo un mundo. Haití va a ser, digamos, como el bastión de la libertad, de la lucha por la libertad de un pueblo, de toda la manera, y va a ser la parte francesa. Y la dominicana, después se independiza de Haití, mantiene una identidad histórica diferente y particular y aparte, y llevan juntas una relación totalmente inarmónica, porque siempre han estado agarrados en una isla que tiene la forma de un cangrejo y que ambos comparten. La dominicana cuenta su historia así. La dominicana va a tener mucha más pertenencia, mucha búsqueda de pertenencia al Imperio Español, porque siente que de esa manera se puede, digamos, se puede guarnecer de la profunda influencia haitiana en la isla. Entonces ella tiene su propia historia. Y frente a este conflicto entre la dominicana, este conflicto entre Haití y la dominicana hace que mucha gente se vaya para Cuba. Y es lo que le fue dando a Cuba todo un desarrollo. Y luego, cuando vienen las guerras de independencia de Cuba, entonces hace que muchísimos cubanos se devuelvan para la dominicana. La dominicana fue el antecedente de lo que fue la guerra de independencia de Cuba. Muchos veteranos de la guerra de independencia de la dominicana van a pelear por la independencia de Cuba. Entonces, todas estas islas están conectadas y la suerte de Cuba determina la de Puerto Rico. Entonces, Haití determina la suerte de la dominicana, dominicana influye en Cuba, Cuba influye en Puerto Rico. Y el hecho de que Cuba, Puerto Rico, sean los bastiones más grandes y más poderosos del Imperio Español, y que sea imposible meterse ahí, y que Haití se haya independizado desde el principio de los tiempos, que ellos hayan puesto toda la lucha de la independencia, de la liberación de los esclavos, de la influencia de la Revolución Francesa, el hecho de que ellos ya hayan sido, digamos, los que irradiaron todos, que nadie los pueda tocar, que no los pueda reconquistar, hacen que la dominicana quede arrinconada y quede en el mundo hispánico, y hacen que ninguna de estas islas se pueda tocar. O sea, los ingleses no se pueden meter en ninguna de estas islas, ni en Cuba ni en Puerto Rico, porque fueron grandes bastiones españoles. En la dominicana, porque eso ya es un reino independiente haitiano, y la parte dominicana busca una afiliación imperial, pero no la puede lograr completamente. Entonces, el recurso que le queda a los ingleses es Jamaica. Y eso lleva a que empiece también la historia de Jamaica y la presencia. Jamaica es el bastión del Imperio Británico en el Caribe. Y ellos cantan su historia, como veíamos la vez pasada, también a través de toda su herencia cantada, y ellos suenan así. Entonces, ahora, cada uno de estos ritmos es solamente una parte. Lo que hemos puesto de Cuba aquí es tremendamente contemporáneo, porque ellos están en todo el trabajo del son cubano también y del guaguancó. Los puertorriqueños sacan la plena también, los jamaiquinos sacan el calipso, los haitianos el zouk. Y también la soca también sale entre calipso, entre Trinidad, Tobago y Jamaica sale el calipso y sale la soca, y de Haití sale el zouk. Entonces de aquí salen una gran cantidad de ritmos
que expresan toda la diversidad de las historias y las avatares de los pueblos del Caribe, y se va creando ese inmenso mosaico cultural que hace que todo, que desde la santería hasta el vudú pasando por los rastas, sean expresiones caribes y antillanas, cada una de ellas propias y raizales de la síntesis que estos pueblos hacen, de la cantidad de gente que ha pasado por allá. Entonces, por cada una de estas islas han pasado, según los diferentes estadios, han pasado ingleses, franceses, holandeses, africanos de todos los pueblos, Benin, Yoruba, Lucumí, Togo, y han pasado también pueblos cristianos, y han pasado taínos, y han pasado caribes, creando este mosaico impresionante. Ahora vemos después la parte francesa y lo particular de lo que pasó en estas islas de Caribe, Guadalupe, Martinica y Cayena. Please, mister, don't touch me tomato. Please don't you touch me tomato. Touch me yam, me pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me tomato. Touch me this, you touch me that. Touch me everything I've got. Touch me plum and me apple too. Here's one thing you just can't do. All you do is feel 'em, feel 'em. Ain't you tired of the feel 'em, feel 'em? All you do is squeeze 'em, and ain't you tired of the squeeze 'em? Please, mister, don't touch me tomato. Please don't you touch me tomato. Touch me yam, me pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me tomato. La parte francesa de las Antillas va a tener una historia muy particular y muy diferente a la parte inglesa y a la parte española, de la que ya hemos hablado muchísimo, la parte inglesa y la española. En la francesa, pues primero, originalmente, el imperio era Haití. Haití era como el corazón desde donde el imperio francés pretendía expandirse. ¿Hacia dónde? Hacia la Luisiana. Luisiana, en Estados Unidos, es el principal territorio objetivo de lo que va a ser el mundo francés en América. O sea, el mundo francés en América es la Luisiana y el Canadá. Eso, digamos, la parte francesa del Canadá. Es donde ellos van a entrar. Y ahí están en una guerra permanente con los ingleses. Esa guerra permanente con los ingleses va a llevar a poner a las tribus a pelear unas contra las otras en Canadá, a los algonquinos contra los hurones, y eso va a hacer que esas tribus se exterminen en las guerras entre los franceses y los ingleses, cosas que para ellos no tienen nada, ellos no tenían nada que ver en esas guerras. Entonces, el imperio francés va para el Canadá y va para la Luisiana. Tiene en Haití el punto fundamental desde donde va a empezar a expandirse, pero como Haití se va a independizar tan pronto, y Haití va a tener ese nivel de rebeliones, y Haití va a entrar las ideas de la Ilustración, además que en Haití, como en las otras islas de colonización francesa, se presenta el fenómeno de lo que va a pasar entre las ideas de la Ilustración con la cultura de las plantaciones. Las ideas de la Ilustración traen la igualdad, la fraternidad y la libertad, la igualdad entre los hombres, traen el derecho al conocimiento para todos, y se encuentran con una cultura de plantaciones, donde la gente es brutalizada y esclavizada a niveles indignos, deprivada de toda educación y de todo derecho. Y no, esa mezcla se les indigesta, porque no saben, digamos, cómo compatibilizar una teoría
que tiene la libertad como objeto de una revolución, con un mundo que es un mundo esclavo. En Haití, esto va a llevar a las rebeliones y a una búsqueda de una autonomía del pueblo haitiano, cosa que ellos van a lograr. Van a lograr a nivel de unas rebeliones terribles, van a sacar a los franceses de allá, y después, cuando viene la era de Napoleón, intente reconquistar Haití, Haití no se va a dejar reconquistar y va a quedar libre desde el puro comienzo, va a ser la primera que se va a independizar. Entonces, al tratar con Napoleón de reconquistar Haití, como no pueden, van a reconquistar es Guadalupe y Martinica, que eran las que también se habían rebelado y también habían abolido la esclavitud. Y resulta que Guadalupe y Martinica sí las van a reconquistar, porque la Revolución Francesa además va a tener una serie de mutaciones. Y las mutaciones que la Revolución Francesa va a tener, reflejadas en las islas del Caribe, están escritas en la magistral novela de uno de los más duros de todo el Caribe, Alejo Carpentier, que se llama El siglo de las luces. Y en El siglo de las luces precisamente muestran un personaje hijo de la revolución, uno de los más convencidos en tiempo de los jacobinos, que a medida que entra en contacto con las islas del Caribe va a traicionarse a sí mismo y van a terminar de nuevo imponiendo la esclavitud después de que habían ido a liberar a estos pueblos. Esa traición contada a través de este personaje que cada vez se hace, es un personaje que va mutando por entre toda la radicalidad de la Revolución Francesa, y luego se monta en la corte napoleónica y luego se vuelve imperial como la era napoleónica y termina restaurando la esclavitud, que era la razón por la cual se había tumbado, una de las razones por las cuales se había tumbado todo ese régimen era por la libertad, y terminan restaurando la esclavitud. Esa contradicción es lo que muestra El siglo de las luces, y es lo que se va a dar en la Martinica y la Guadalupe, que después de liberada se retornó de nuevo a la esclavitud por aquellos mismos que le habían dicho al mundo que el derecho de la libertad era para todos, los franceses y la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué pasa? Los franceses van a tener una historia con estas islas muy particular. Van a tumbar la Bastilla. La tumbaron y efectivamente no existe la Bastilla como prisión, en cambio sí existe la Torre de Londres como un testimonio de los normandos y como todo el paso del poder y de las intrigas y de toda la gente que asesinaron allá para poder llegar al trono y a la corona. Existe la Torre de Londres, pero no existe la Bastilla. Entonces los franceses lo que hicieron fue que tumbaron la Bastilla como prisión en nombre de la libertad, pero trasladaron las prisiones a las islas del Caribe. Entonces retornaron a la esclavitud en Guadalupe y en Martinica, como lo muestran en El siglo de las luces, y además crearon una isla prisión que se conoció como la Isla del Diablo. Esa Isla del Diablo también se le llamaba Cayena. En esa Isla del Diablo es donde mandaban a los intelectuales. Como la Revolución Francesa atraviesa una cantidad de etapas, eso va pasando por la Asamblea Nacional Constituyente, luego va pasando por el juramento, bueno, va pasando por el tiempo del terror, va pasando por la legislativa, por el directorio, por el consulado. Cada vez que viene una etapa de esas, y una de las fracciones que los girondinos, que los jacobinos, que la montaña, que estos, que los otros va gobernando, entonces los que se oponen van siendo perseguidos, porque esta revolución se va a devorar a sí misma en el régimen de terror. Cada vez que persiguen a alguien lo mandan para la Isla del Diablo, y en la Isla del Diablo los que mandan son estos intelectuales que lucharon y pelearon por la revolución. Los mandan a la Isla del Diablo, y en la Isla del Diablo es donde van a morir de paludismo, de la incapacidad para enfrentarse con la naturaleza. Se les va quebrando el alma ante la incapacidad de cultivar y de relacionarse con la naturaleza, porque vienen de un medio totalmente diferente. Entonces la Isla del Diablo se va convirtiendo en una de las prisiones más siniestras. En El siglo de las luces muestran cómo llegan a Martinica y a Guadalupe con la guillotina. Imagínense, llevan la guillotina al Caribe. ¿Qué puede tener que ver la guillotina con el Caribe? Pero allá la llevan, es un invento francés, son las propias cabezas que están rodando en la revolución. Entonces las islas del Caribe en su conjunto pagan todos los platos rotos de los europeos, sus guerras religiosas con la esclavitud blanca que pagaron los irlandeses y los escoceses, de la cual se liberaron convirtiéndose en piratas. Mejor dicho,
todo lo que ellos no resuelven allá, se lo trasladan al Caribe. Entonces sí, tumban la Bastilla, pero llegan y convierten a Cayena en una isla prisión y llegan la guillotina a Guadalupe y a Martinica y empiezan a decapitar gente donde no había ninguna no hecho donde eso no tenía ningún sentido. Imagínense en una isla del Caribe una guillotina. En Cayena, la isla del diablo, van a tener a todos los intelectuales, a los opositores, a todos aquellos que no quepan dentro del momento en que esté la sociedad francesa y, por supuesto, a todos aquellos criminales comunes que han cometido cualquier cantidad de delitos. Esa isla prisión funcionó durante mucho tiempo y la gente se enloquecía en las condiciones eran las condiciones más indignas y más terribles. Esas islas prisiones son lugares verdaderamente horribles en medio de los más hermosos paraísos. Son legendarias las historias. El único prisionero que se logró escapar de la isla de Cayena escribió una novela que hacia los años 70 hizo furor, que se llamaba Papillón. Que de eso se hizo una película, que era Henri Charrier, que él tenía una mariposa tatuada, por eso se llamaba Papillón, y era un delincuente, pero el tipo se logra escapar de balsero en la época en que no existían los balseros, en una llanta hace la travesía más impresionante, va a llegar hasta La Guajira, se hizo amigo de un falsificador en prisión al que llamaban Degas, que en la película lo va a hacer Dustin Hoffman. Bueno, esa que es una de las novelas de aventura más apasionante que uno se puede imaginar, es la historia de la fuga, y esto es en el siglo XX, de un hombre de la isla del diablo. Es que eso funcionó durante muchísimo tiempo y tuvo historias legendarias. Una es la fuga de Papillón, que va a ser, digamos, toda esa novela sigue siendo pues una de las grandes novelas de aventuras, porque es una historia real, el único tipo que se logró fugar de la isla del diablo. Y otra de las historias que hizo conocer en el mundo la isla del diablo fue una injusticia total que reveló la contradicción de un pueblo con sus propios ideales. Esa injusticia fue cometida contra un capitán del ejército francés en la guerra de Francia contra Alemania a finales del siglo XIX por los territorios de Alsacia y Lorena. Ese capitán se llamaba André Dreyfus. Y ese capitán Dreyfus fue acusado de traición, de haberle entregado información militar de alto nivel a los alemanes. Por esa acusación fue deprivado de sus honores militares y confinado en la isla del diablo a que se pudriera. Allá la gente la mandaban a que se pudriera. Entonces un gran escritor averiguó que esa acusación era demasiado endeble y demasiado fácil de creer, digamos fácil de aceptar, y empezó a investigar. El escritor se llamaba Émile Zola y lanzó un manifiesto que se llamó Yo acuso, j'accuse, y muestra cómo el Estado francés y el ejército francés en conjunto avalan la condena del capitán Dreyfus, siendo él inocente porque él era judío, por antisemitismo. Por eso es que a él lo utilizan de chivo expiatorio, independientemente de que no hubiera pruebas contra Dreyfus. Sí hubo un traidor, era un húngaro de nombre Esterházy, pero fue sobre Dreyfus sobre el que recayó la infamia. Entonces, esta acusación de Émile Zola pone de manifiesto el antisemitismo que existe en la sociedad francesa y cómo el capitán Dreyfus lleva sobre sus hombros el peso de un prejuicio. Y ese peso del prejuicio va a hacer que la comunidad judía internacional, que llevaba mucho tiempo sufriendo la discriminación de no haber sido cristiana en la Edad Media, de no haber sido ciudadana durante la Ilustración, de no haberle clasificado a ninguno de los juegos europeos de la historia y siempre ser discriminados, en el momento en que se descubre que el capitán Dreyfus está allá única y exclusivamente por ser judío, que ese es su único crimen, en ese momento se reúne en Basilea, Suiza, dirigido por el corresponsal húngaro que cubrió esta noticia en París, dirigido por él, una convención que se vuelve un juramento. El corresponsal húngaro se llamaba Teodoro Herzl, y lo que ellos van a hacer es el juramento de Sion, es el juramento de que el pueblo judío no descansará hasta que no tenga un Estado. Sion es la colina sobre la cual se ha edificado el templo de Jerusalén.
los que son partidarios de la creación de ese Estado, a nivel de un propósito histórico, se llaman sionistas. Y esto viene a colación por la prueba irrefutable del prejuicio sobre una parte de la sociedad que se expresó en la culpa injusta sobre el capitán Dreyfus, que fue llevado a la Isla del Diablo. A partir de ahí la Isla del Diablo empieza a volverse legendaria, porque es el lugar de todos los disidentes, de los intelectuales, de todos aquellos que están en contra de la injusticia en la sociedad francesa y que van a pagar por su conciencia penas absolutamente terribles, lo mismo que otros que tienen delitos comunes, pero era el infierno más espantoso. Convirtieron un paraíso en un infierno para secarle el alma a todos los que pensaban diferente o pertenecían a otras comunidades o no estaban de acuerdo con una sociedad que se decía ser la portadora de la libertad. La Isla del Diablo es un punto de contradicción muy complejo dentro del discurso de la libertad que en ese momento fluía en la parte de Francia. Entonces, ellos, todos los diferentes cambios de estados históricos de los franceses, desde la libertad hasta el imperio napoleónico, desde la restauración hasta la persecución por raza o por disidencia, van a parar a la Isla del Diablo. El régimen del terror va a parar. El capitán Dreyfus finalmente va a ser liberado y va a ser restaurado en su honor. Pero el daño que se hizo con esa evidencia del prejuicio aún es un fantasma dentro de la sociedad francesa. Entonces las islas del Caribe, desde el punto de vista de las colonizaciones francesas, van a pagar los platos rotos. La Luisiana era el objetivo de tener gobernadas las islas del Caribe. En el momento en que Napoleón vende la Luisiana además era al imperio francés lo que era Port Royal a los ingleses, la rumba total. Y ese es uno de los centros del vudú más importante, la Luisiana, y allá era donde era la rumba, allá era donde estaban todos los que salían de todo los que no cabían en el mundo europeo terminaban en la Luisiana. Cuando Luisiana es vendida por Napoleón a los norteamericanos, en ese momento queda sin piso el mundo francés en el Caribe. El Canadá ya está casi, queda solamente un rincón, en un rincón francés, que es lo que es Quebec. Y quedan dos naciones casi en guerra que fundan el Canadá, la parte francesa y la parte inglesa. La parte francesa es el Quebec, la Quebecois. Entonces, ellos van a estar durante mucho tiempo en guerra con los ingleses y todavía no se quieren, no se matan, pero no se quieren. La Luisiana va a ser vendida a los norteamericanos que están con los ingleses, cosa que la gente de Luisiana considera una traición terrible de parte de Napoleón, y por esa razón ellos van a estar con los estados del sur en la guerra de secesión contra el norte, no porque les interese el sur ni porque les interese el norte, sino porque se querían separar de la Unión, porque ellos no querían estar rodeados de ingleses, porque ellos son franceses. Pero como perdieron esa guerra, allá quedaron en la mitad de la nada, una cultura totalmente francesa, metida en los Estados Unidos sin tener ni arte ni parte que ver con el resto de ese país, totalmente ligada al Caribe, totalmente ligada a las Antillas, ligada por el vudú al mundo de los haitianos, bastión de la presencia francesa en el Caribe, y sin embargo en una isla, digamos, cultural, porque son completamente diferentes al resto del pueblo donde quedan, y de allá, de esa diferencia es donde tiene uno de los orígenes históricos el jazz. Ahí, digamos, de los puntos fundamentales. Entonces resulta que al vender la Luisiana, la presencia de los franceses en el Caribe queda totalmente debilitada, porque la Luisiana era la parte continental. Entonces, algunas ya solamente Martinica y Guadalupe van a quedar en condición de sometimiento de los franceses. Hoy por hoy aún están bajo el dominio francés, no son islas independientes, y son el testimonio de todos los avatares de la historia francesa en el Caribe, con todas las historias de África, sobreviviendo entre esta cantidad, digamos, de tormentas históricas que sacuden a Francia y que van a influenciar a los pueblos del Caribe que quedaron bajo ese imperio. Entonces, aquí nos queda ya la mayoría independizados, otros entraron todavía, forman parte de los pueblos a donde fueron potencia, y se va a dar un relevo histórico. El tiempo de los franceses, de los ingleses y de los españoles va a pasar, y va a llegar el tiempo de los norteamericanos en el siglo XX. La era de los norteamericanos, lo que eso va a significar y su presencia en el Caribe, es lo que sigue de la serie. Pero nosotros vamos a hacer una pausa
para los siguientes 3 programas por las fiestas de Navidad. Entonces, esta historia del Caribe nos queda cuando están llegando los norteamericanos y después de la Navidad continuamos con ella para ver todo el Caribe contemporáneo, que es absolutamente lleno de grandes cataclismos y de grandes sucesos históricos, como va a ser la Revolución Cubana, como van a ser las dictaduras en Haití, en la Dominicana. Todo eso lo vamos a ver después de la Navidad. Ahora, desde los espacios de toda esta cantidad de diversidades históricas y culturales, desde las superficies de África y desde la música, que es el testimonio de toda la riqueza del alma del Caribe, los dejo en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez. Para ustedes, feliz domingo, y entramos directamente en contacto con el tiempo de la Navidad. Yo le pido a Dios estas Navidades, mil felicidades a mis familiares.